Penélope Drake se arregló un mechón de pelo suelto y entornó los ojos hacia el lienzo. El sol matutino de Woodside proyectaba un suave resplandor sobre su estudio, resaltando los más pequeños detalles del retrato inacabado. Dejó el pincel a un lado y suspiró. El trabajo no terminaba de cuajar, a pesar de que el cliente lo esperaba para el viernes. Al otro lado de la ventana se veía el pintoresco jardín de su casa de 2 plantas, en Woodside, el mismo barrio de lujo al que Christopher y ella se habían mudado 5 años atrás. En aquel momento, a Penélope le había parecido que por fin habían encontrado el lugar perfecto para una vida familiar feliz. Calles tranquilas bordeadas de secuoyas, vecinos millonarios que nunca se entrometían y un colegio con una reputación brillante para Daisy y el pequeño Rafael. «Mamá, no encuentro mi carpeta azul», se oyó en el pasillo la voz de Daisy, de 8 años. «Mira en tu mochila», contestó Penélope limpiándose las manos con un paño. «Ayer estuviste preparando tu informe y creo que metiste ahí todo el material». Daisy apareció en la puerta del estudio, alta para su edad, con pecas esparcidas por la nariz y los ojos grises de su padre. «No, lo he comprobado. ¿Quizá papá lo sepa? ¿Está en casa?» Penélope negó con la cabeza. «Papá se fue esta mañana temprano. Dijo que tenía una reunión importante». «¿Otra vez?», dijo Daisy con un tono tan adulto que a Penélope se le hundió el corazón. «Siempre está en reuniones importantes. Quizá debería mirar en su despacho. ¿Quizá cogió mi carpeta por error?» «No creo que debas hacerlo». Penélope cogió suavemente a su hija por los hombros. «Ya sabes lo que piensa papá de su despacho. Miremos juntas en el salón». Christopher Parker, su marido desde hacía 10 años, había convertido el despacho de su casa en una fortaleza inexpugnable. «Necesito un espacio de trabajo privado», había declarado una vez que había instalado una cerradura electrónica en la puerta. En aquel momento, Penélope no había pensado mucho en ello. Al fin y al cabo, un asesor financiero de su nivel debe de tener sus propios secretos comerciales. Después del desayuno, Penélope llevó a los niños al colegio. Rafael, de 6 años, a diferencia de su hermana, había heredado su pelo castaño y su cara redonda. Mientras lo observaba, agarrando con fuerza la mano de Daisy, desaparecer por las puertas de la escuela primaria, sintió una repentina punzada de ternura. De vuelta en casa, Penélope decidió ordenar. Siempre le ayudaba a ordenar sus pensamientos cuando su proceso creativo se estancaba. Estaba recogiendo los juguetes desparramados de Rafael en el salón cuando se fijó en la luz parpadeante de la tableta de Christopher que había dejado sobre la mesita. Penélope no iba a mirar sus mensajes. De verdad que no iba a hacerlo. Pero la tableta cobró vida de repente y la pantalla parpadeó. «Pearl, no veo la hora de volver a verte. Te echo de menos, cariño. Quiero que repitamos lo que tuvimos en Sacramento». Penélope se quedó helada, sintiendo que se le enfriaba la nuca. ¿Sacramento? Christopher había ido allí a una conferencia hacía 3 semanas. Había vuelto entusiasmado, trayendo regalos para los niños y una pulsera de plata para ella, la misma que ahora le helaba la muñeca. Con dedos temblorosos, desbloqueó la tableta. Conocía la contraseña de Christopher, la del día de su boda, aunque últimamente empezaba a preguntarse si su marido la recordaba. La correspondencia con una tal Pearl Dietrich duraba ya meses. Fotografías, mensajes íntimos, planes para verse. Todo decía que no se trataba de un capricho pasajero. Penélope cerró el portapapeles y se dejó caer lentamente en el sofá. Extrañamente, su primer sentimiento no fue de desesperación o rabia, sino de un extraño alivio. Era como si por fin tuviera una explicación para lo que había estado ocurriendo en su familia durante el último año. La frialdad de Christopher, sus constantes ausencias, su irritabilidad por las cosas más insignificantes. Su teléfono sonó, sacándola de su aturdimiento. En la pantalla apareció el nombre de Cynthia Reed, una amiga de la universidad.
la única persona con la que había estado realmente unida en Woodside. Penny, ¿te acuerdas de nuestro café? Sonó la enérgica voz de Cynthia. Llevo 15 minutos esperándote. Ay, Cynthia, lo siento. Penélope se frotó la frente. Ia, llevo demasiado tiempo trabajando. Enseguida voy. Quedó con Cynthia en el Countryside Café, un establecimiento pequeño e íntimo situado a las afueras de Woodside, poco frecuentado por los lugareños que preferían los restaurantes más lujosos del centro. Tienes un aspecto horrible, dijo Cynthia cuando Penélope se sentó en la silla de enfrente. Y no me digas que es por falta de sueño o por una crisis creativa. Cynthia Reid, con su corta melena pelirroja y sus penetrantes ojos verdes, siempre había sido una persona franca. Abogada laboralista de éxito, nunca se casó, prefiriendo, como ella misma decía, coleccionar impresiones antes que compromisos. He descubierto que Christopher me engaña, dijo Penélope en un tono tan despreocupado como si estuviera dando un parte meteorológico. Cynthia se quedó paralizada con la taza de expreso a medio camino de la boca. «Mierda, ¿estás segura?» Penélope asintió. «Totalmente. Correspondencia, fotos, reuniones en hoteles, clásico del género. ¿Y qué vas a hacer?» «No tengo ni idea». Penélope removió su capuchino observando cómo giraba la espuma. «Tenemos 2 hijos, una casa juntos, una vida establecida. Y un marido que te engaña», terminó Cynthia por ella. «Mira, Penny, sé que siempre has sido muy estricta a la hora de mantener unida a tu familia a toda costa, pero a veces el precio es demasiado alto». Penélope levantó la vista. «¿Crees que merece la pena solicitar el divorcio?» «Creo que al menos deberíamos considerarlo». Cynthia se inclinó más hacia ella. «Sobre todo teniendo en cuenta cómo te ha tratado Christopher últimamente. Tú misma te has quejado de que controla todos tus movimientos, critica tu pintura, hace barrabasadas delante de los niños». Penélope suspiró. En efecto, su relación hacía tiempo que había dejado de ser lo que había sido en los primeros años de su matrimonio. Christopher, antaño orgulloso de su talento, ahora calificaba la pintura de pasatiempo caro. Insistió en que dejara de exponer, argumentando que la esposa de un financiero de éxito no debería vender sus cuadros. «El divorcio es un último paso», murmuró ella. «¿Qué crees que es el adulterio?», resopló Cynthia. «Penny, me preocupas. Eres una artista con talento, una mujer inteligente, una madre maravillosa, pero cerca de Christopher es como si te estuvieras desvaneciendo ante tus ojos». Y empezó mucho antes de su aventura. Penélope sabía que su amiga tenía razón. Solo quedaba miedo admitirlo en voz alta, como abrir una puerta a la nada. «Si pido el divorcio, Christopher se pondrá furioso», dijo en voz baja. «No sabes cómo puede ponerse cuando se enfada de verdad». Algo en su tono hizo que Cynthia frunciera el ceño. «Penny, ¿te ha puesto la mano encima alguna vez?» Penélope negó con la cabeza. «No de esa manera. Es que sabe cómo hacer la vida insoportable. Frialdad, agresión pasiva, manipulación. Y además siempre decía que si alguna vez decidía marcharme, se aseguraría de que me quedara sin nada». Cynthia golpeó la taza con la uña, pensativa. La presión económica es una táctica típica, sobre todo cuando uno de los cónyuges controla todo el dinero. «Exacto», asintió Penélope. «Cuando nos mudamos a Woodside, Christopher insistió en que cerrara mi cuenta personal. Dijo que era mejor que tuviéramos una cuenta familiar conjunta, que, como se vio después, solo él manejaba». «¿De quién es la casa?» «De los 2, creo», dijo Penélope con inseguridad. «Pero Christopher guarda todos los documentos. Dice que así es más seguro». Cynthia negó con la cabeza. «Escenario clásico. Mira, si de verdad estás pensando en divorciarte, tienes que consultar a un buen abogado, y hacerlo antes de que Christopher se entere de lo que planeas». «Pero parecerá que voy a sus espaldas», objetó Penélope. «¿Y cuál es su aventura con esa tal Pearl?», contestó Cynthia. «Penny,
Este no es lugar para caballeros. Se trata de tu futuro y el de tus hijos. Penélope rodeó la taza con las palmas de las manos como buscando calor. No sé ni por dónde empezar. Un buen abogado de familia, dijo Cynthia con firmeza. Conozco a un amigo mío, Damien Quinn. Es el mejor en su campo, un poco excéntrico pero muy eficaz. ¿Damien Quinn? Penélope frunció el ceño. Creo que he oído ese nombre. Christopher lo había mencionado, y no en el contexto más halagador. Ya lo creo, sonrió Cynthia. Damien está especializado en proteger a cónyuges económicamente vulnerables en caso de divorcio, gente como tú, Penny, personas cuyas parejas controlan todo el dinero y amenazan con dejarlas sin nada. Suena intimidante, sonrió Penélope nerviosa. No estoy segura de estar preparada para ese tipo de confrontación. ¿Estás preparada para seguir viviendo con un hombre que no te respeta ni a ti ni a tu matrimonio?, preguntó Cynthia en voz baja. ¿Quién te hace sentir que no vales nada, que te engaña y ni siquiera se molesta en ocultarlo? Penélope permaneció en silencio, mirando por la ventana los coches que pasaban. Coches caros, casas caras, sonrisas caras, toda esa fachada de prosperidad que a menudo ocultaba indiferencia y vacío. No era así como había imaginado su vida cuando conoció al carismático financiero Christopher Parker 10 años atrás, una joven y esperanzada graduada en la escuela de arte. Tienes razón, dijo finalmente. No puedo seguir así. Los niños merecen ver a su madre feliz, no intimidada. Y probablemente yo también me lo merezco. Cynthia le apretó la mano. Por supuesto que lo mereces. Entonces, ¿llamo a Damien? Penélope respiró hondo, sintiendo la determinación mezclada con el miedo en el pecho. Sí, es hora de dejar de tener miedo de tu propia sombra. Cuando llegó a casa, Penélope se quedó un buen rato en el pasillo, mirando las fotos familiares de la pared. Aquí estaban ella y Christopher el día de su boda. Ella con un sencillo vestido blanco, él con un traje gris oscuro. Ambos sonrientes, con los ojos brillantes. Aquí está la primera foto con Daisy recién nacida. Christopher sostiene suavemente el bulto junto a su hija, con una expresión de asombrada felicidad en el rostro. Y aquí están sus últimas vacaciones familiares en Florida. Los niños construyen un castillo de arena, ella sentada junto a él, Christopher un poco alejado, mirando el móvil. ¿Cuándo cambió todo? ¿Hubo un momento específico, un punto de no retorno, o sucedió gradualmente, día a día, año tras año? El teléfono de Penélope tintinea con un mensaje de Cynthia. Damien te espera mañana a las 10. Dirección enviada a correos. Aguanta, colega. Penélope respiró hondo y miró el reloj. Pronto tendría que ir a recoger a los niños al colegio. Y luego tendría que preparar la cena, revisar los deberes, leerle a Rafael antes de acostarse. Las tareas habituales que ahora tendría que hacer con una pesada losa en el corazón y pensando en el paso que tenía por delante. Me las arreglaré, pensó cogiendo la chaqueta del perchero. Por el bien de los niños, por mí misma. Pero en el fondo, sabía que Christopher no la dejaría ir. No era el tipo de hombre que admite la derrota. Y ella tenía quizás la batalla más dura de su vida por delante. Penélope estaba sentada en el despacho de Damien Quinn, tanteando nerviosamente la correa de su bolso. Esperaba ver el típico despacho de abogado, austero, con muebles oscuros y montones de papeles. En cambio, parecía casi una acogedora sala de estar, sillones mullidos, paredes luminosas, estanterías llenas de libros y plantas en los alféizares de las ventanas. El propio Damien no era para nada como ella se lo había imaginado. Cynthia lo había descrito como un tiburón del divorcio, pero frente a Penélope estaba sentado un hombre delgado, de mediana edad, con el pelo oscuro revuelto y gafas de montura redonda. Parecía más un profesor de literatura que un abogado despiadado. Así que, señora Parker, comenzó Damien abriendo su cuaderno, hábleme de su situación. Por favor, llámeme Penélope. Ella respiró hondo.
He descubierto que mi marido me engaña. Probablemente no es la primera vez. Nuestra relación se fue deteriorando poco a poco, pero ahora me doy cuenta de que no puedo seguir así. Damien asintió, tomando notas. ¿Cuánto tiempo lleváis casados? 10 años. Tenemos 2 hijos, Daisy, de 8 años, y Rafael, de 6. ¿Trabajas? Soy artista. Antes tenía bastante éxito, sonrió Penélope con ironía. Pero no he expuesto mucho en los últimos años. Christopher no lo aprobaba. Damien levantó la vista de su cuaderno. ¿Tu marido te prohibió trabajar? No directamente, simplemente desvalorizó. Decía que la mujer de un financiero de éxito no debía vimo en las ferias, que le avergonzaba que mis amigos vieran mi trabajo en galerías. Acabé aceptando solo encargos privados, y no muchos. Ya veo. Damián siguió tomando notas. ¿Y la parte financiera de tu matrimonio? ¿Quién gestiona el dinero? Christopher. Compartimos una cuenta, pero él es el único que tiene acceso a ella. Yo recibo una asignación mensual en mi tarjeta para gastos domésticos y personales. ¿Mantenimiento? Damien enarcó una ceja. Interesante elección de palabra. Penélope se encogió de hombros. Así lo llama Christopher. Dice que debería estar agradecida por no necesitar dinero, a diferencia de la mayoría de los artistas. ¿Y la casa, los coches y otras posesiones? La casa está a nombre de los dos, que yo sepa. Mi coche está registrado a mi nombre, pero fue comprado con el dinero de Christopher. Todo el papeleo está en su caja fuerte. Él es muy meticuloso con el papeleo. Penélope, ¿has hablado con tu marido sobre un posible divorcio? Ella negó con la cabeza. No. Después de descubrir su correspondencia con su amante, yo no sabía cómo enfocar la conversación. Él está mucho tiempo fuera de casa, y yo no quería tener esta conversación delante de los niños. Lo entiendo, pero tarde o temprano ocurrirá. Damián se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Y por lo que me has contado puede que no sea fácil. Tienes que prepararte. ¿A qué te refieres? En primer lugar, hay que reunir pruebas del asunto. En segundo lugar, haz copias de todos los documentos importantes. Certificado de matrimonio, partidas de nacimiento de los niños, títulos de propiedad de la casa y del coche, extractos bancarios. En tercer lugar, te recomiendo que abras una cuenta bancaria separada de la que compartes con tu marido y empieces a ahorrar dinero allí. Penélope se acomodó nerviosamente un mechón de pelo detrás de la oreja. Todo suena tan conspirativo. Por desgracia, cuando te divorcias de la persona que controla las finanzas, no puedes hacer otra cosa, suspiró Damien. Sobre todo si tu marido es digamos que está acostumbrado a tener el control. ¿Crees que puede ser un problema? Por lo que me has contado, sin duda. Las personas que utilizan las finanzas como herramienta de control en un matrimonio rara, dejan marchar a su víctima sin luchar. Penélope se estremeció al oír la palabra víctima. ¿De verdad había sido una víctima todos estos años? Parecía una definición demasiado dramática para su situación. Al fin y al cabo, Christopher nunca le había pegado, ni la había encerrado fuera de casa, ni le había prohibido ver a sus amigos. Veo el escepticismo en tu cara, dijo Damien suavemente. Créeme, el abuso emocional y financiero puede ser tan destructivo como el físico. Supongo que necesito tiempo para pensar en esto, murmuró Penélope. Por supuesto, asintió Damien, pero no tardes demasiado. Y empieza a reunir documentos cuanto antes. Sobre todo las pruebas del adulterio. Podrían desaparecer en cualquier momento. Cuando Penélope regresó, la casa estaba vacía. Daisy estaba en clase de ballet y a Rafael lo había recogido la niñera del colegio para llevarlo a nadar. Christopher no volvería de Chicago hasta mañana. Subió al dormitorio y abrió el armario de su marido. En el estante superior había un pequeño archivador. Penélope encontró una llave en la mesilla de Christopher y lo abrió. Dentro había carpetas bien ordenadas: propiedad, transporte,
seguros, familia. Miró rápidamente los documentos. La escritura de compraventa de la casa solo llevaba la firma de Christopher, aunque Penélope estaba segura de que la habían comprado juntos. Hizo fotos de todos los documentos en su teléfono y devolvió con cuidado el maletín a su sitio. Penélope bajó entonces al despacho de Christopher. La puerta estaba cerrada, pero ella tenía una llave de repuesto. El despacho estaba en perfecto orden. Estaba mirando una carpeta cuando oyó que se abría la puerta principal. «Penny, ¿estás en casa?» La voz de Christopher resonó por toda la casa. Penélope se quedó helada. ¿Había vuelto un día antes? Cerró rápidamente la carpeta, la colocó en su sitio y salió del estudio, cerrando la puerta con llave. «Estoy arriba», gritó mientras subía las escaleras. Christopher la recibió en el vestíbulo, alto, elegante, con un impecable traje de negocios. Llevaba el pelo rubio bien peinado hacia atrás y sus ojos grises parecían cansados pero alerta. «Llegas pronto», intentó Penélope que su voz sonara natural. «¿Va todo bien?» «He terminado antes de lo previsto». Christopher le besó la mejilla. «¿Dónde están los niños?» «Daisy está en ballet, Rafael en natación. Nancy los recogerá y los traerá a cenar». Christopher asintió y se dirigió al dormitorio aflojándose la corbata mientras avanzaba. «Necesito una ducha. Este vuelo me ha agotado como un limón». Penélope lo siguió. «Chris, tenemos que hablar». Algo en su tono le hizo volverse. «Suena serio. ¿Es por los niños?» «No, no se trata de los niños». Penélope respiró hondo. «Se trata de nosotros, tú y tu Perla». Christopher se quedó helado. Su rostro perdió toda expresión por un momento, luego se hundió lentamente en la silla de enfrente. «¿De qué estás hablando?» «He visto tu correspondencia, Chris, las fotos, los planes de la reunión, todo». Hubo una larga pausa. Luego Christopher se pasó la mano por la cara. «¿Revisaste mis cosas?» «Te dejaste la tableta en el salón. Llegó un mensaje de texto. No era mi intención espiar, pero no pude evitarlo». Su voz adquirió un tono frío y áspero. «¿Querías revisar mi correspondencia privada?» Penélope sintió que una oleada de indignación subía por su interior. «¿En serio? ¿Me engañas y es culpa mía porque he visto las pruebas?» «Yo no he dicho que sea culpa tuya». Christopher se levantó y se dirigió a la ventana. «Solo estaba constatando un hecho. Violaste mi derecho a la intimidad. Y tú violaste tus votos matrimoniales». Penélope también se levantó. «Chris, esto lleva pasando meses. Sacramento, Chicago. Ni siquiera has intentado ocultarlo». Christopher se volvió hacia ella cruzando los brazos sobre el pecho. «¿Y ahora qué? ¿Qué quieres que te diga? ¿Una disculpa? ¿Promesas? ¿O tal vez estás pensando en el divorcio?» La última palabra la dijo con una evidente sorna. Penélope tragó saliva. «Sí, estoy pensando en el divorcio. Me merezco algo mejor que una vida con un hombre que no me respeta». Christopher soltó una carcajada, corta y desagradable. «Ah, ¿ahora hablas de amor propio? ¿Dónde estaba cuando dejaste tu supuesta carrera para ser ama de casa? Cuando aceptaste tranquilamente mi dinero, viviste en la casa que compré, llevaste las joyas que te regalé?» «No renuncié a mi carrera», objetó Penélope. «Tú misma insististe en que dejara de exponer. Dijiste que te avergonzabas cuando tus colegas veían mi trabajo en las galerías». «Porque era material amateur», dijo Christopher. «Estaba tratando de protegerte de la vergüenza y lo tomaste como un tabú. Típico». Penélope sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas, pero se contuvo. «Me han elogiado los críticos. He expuesto en galerías serias. Todo eso fue antes de que decidieras que mi trabajo no era digno de tu estatus». «Deja de ser tan dramático». Cristóbal puso los ojos en blanco. «Si quieres jugar a ser artista, adelante. Pero no me conviertas en el villano que arruinó tu carrera». «No estoy jugando a ser artista, soy un artista». Penélope alzó la voz. «Y no dejaré que me menosprecies más a mí y a mi trabajo». Christopher la miró con desprecio.
Digamos, ¿y cómo vas a mantenerte a ti y a los niños con tus cuadros? ¿Pagar la hipoteca de esta casa? ¿La escuela pública? ¿Lecciones de ballet y natación? Ya encontraré la manera. Claro, sonrió. O vuelve a mí dentro de un mes rogándome que te perdone. Penélope cruzó los brazos sobre el pecho. Voy a pedir el divorcio, Chris, y la pensión alimenticia, y división de bienes. Algo parpadeó en los ojos de Christopher, una fría rabia mezclada con algo más. ¿Miedo? No vas a recibir nada, siseó. Ni un céntimo más de la pensión mínima. Me quedaré con la casa. También la custodia de los hijos. El tribunal decidirá, dijo Penélope con firmeza, aunque sus entrañas se crisparon ante sus palabras. Oh, estoy segura de que así será. Christopher se acercó un poco más, cerniéndose sobre ella. Pero piensa en esto, Penny. ¿Qué verá el tribunal? Un financiero de éxito con una reputación impecable y unos ingresos estables. Y una artista fracasada que se sentó sobre el cuello de su marido durante años y luego decidió quedarse con su propiedad. Eso no es... Y además, interrumpió, me aseguraré de que todos nuestros amigos sepan lo zorra desagradecida que eres. ¿Cómo estás dispuesta a destruir a tu familia por tus ambiciones artísticas? ¿Cómo estás dispuesta a privar a tus hijos de una vida normal por tu propio egoísmo? ¡Me has engañado! Penélope ya no pudo contener las lágrimas. Puedo demostrarlo. ¿Y qué? Christopher se encogió de hombros. ¿Crees que el adulterio tiene algún significado en los procesos de divorcio modernos? Sería mi palabra contra la tuya. Y mi palabra, como sabes, se valora mucho más en nuestro círculo. Se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Piénsalo, Penny. Te doy una semana. O te olvidas de esta estúpida idea del divorcio o... Se volvió con una fría sonrisa. Haré que te arrepientas del día en que oíste mi nombre por primera vez. Cuando Christopher se marchó, Penélope permaneció sentada en la cama durante largo rato, tratando de calmarse. Había esperado que se enfadara, pero no había previsto una furia tan fría, unas amenazas tan crueles. Por la noche, cuando los niños llegaron a casa, Christopher se mostró tan amable como siempre. Les traía regalos de Chicago, les preguntaba por el colegio, les ayudaba con los deberes. Mirándole, nadie habría adivinado la escena que se había desarrollado unas horas antes. Los días siguientes se convirtieron en un extraño fingimiento. Delante de los niños y de los demás, fingían ser una familia perfecta. En privado, reinaba entre ellos un silencio pesado y opresivo. Al tercer día, Penélope se dio cuenta de que algunos de sus amigos comunes empezaban a comportarse de forma extraña. Marjorie Hill, con quien habían llevado a los niños a nadar juntos, canceló de repente su café semanal. James y Lauren Seaton, con quienes solían cenar los fines de semana, de repente se volvieron demasiado ocupados. ¿Qué les has dicho?, le preguntó sin rodeos a Christopher cuando se quedaron solos en la cocina después de cenar. No tengo ni idea de lo que quieres decir, terminó su vino con calma. Marjorie ha estado evitándome. Los Seaton cancelaron nuestra cena. Incluso Emily, de la Asociación de Padres, apenas me ha saludado hoy. Christopher dejó su copa. ¿Quizá acaban de darse cuenta de quién eres en realidad? ¿Y quién soy yo? Una esposa desagradecida, dispuesta a destruir a la familia por sus fantasías egoístas, dijo tan despreocupadamente como si estuviera dando un parte meteorológico. Penélope negó con la cabeza. Lo has hecho de verdad. Pusiste a nuestros amigos en mi contra. Solo les dije la verdad. Christopher se encogió de hombros. Que de repente habías decidido que tu uvivo era más importante que tu familia, que estabas dispuesto a privar a tus hijos de un padre por tu ambición. Eso es mentira. Penélope levantó la voz, luego recobró el sentido y continuó en un susurro. Me engañaste, controlabas todos mis movimientos. Tú... Pruebas, querida, la interrumpió. ¿Tienes pruebas? Porque tu palabra contra la mía... Bueno, ya sabes.
Christopher se levantó de la mesa. Por cierto, hoy he hablado con los niños. Les expliqué que mamá está pasando por un momento difícil en estos momentos, por lo que podría estar actuando de forma extraña. Prometieron tener paciencia. Penélope sintió que las náuseas le llegaban a la garganta. No tenías derecho. Soy su padre, la cortó Christopher. Y a diferencia de ti, yo sí me preocupo por su bienestar. Al día siguiente, Daisy preguntó durante el desayuno: «Mamá, ¿de verdad quieres dejarnos?» A Penélope casi se le cae la taza. «¿Qué? No, claro que no. ¿Qué te hace pensar eso?» La niña se encogió de hombros. «Papá dice que quieres vivir separada y dedicarte a la pintura». «Daisy, eso no es cierto». Penélope se sentó junto a su hija. «Nunca te dejaré, nunca, ¿me oyes?» Pero papá dijo... «Papá se equivoca», dijo Penélope con firmeza. «Pase lo que pase entre papá y yo, Rafael y tú sois lo más importante de mi vida». Esa tarde, llamó a Damien Quinn. «Necesito verte, lo antes posible». A la mañana siguiente se sentó en su oficina contando todo lo que había sucedido. «Está poniendo a mis hijos en mi contra, a mis amigos, a todo el mundo», le temblaba la voz. «Me amenaza con quitarme a mis hijos, con dejarme sin un céntimo. Y lo peor es que creo que puede hacerlo». Damien escuchó atentamente, tomando notas de vez en cuando. «Lo que describes es un caso clásico de abuso emocional y manipulación. Por desgracia, muchas personas de éxito y respetadas socialmente resultan ser maestros de ese comportamiento. ¿Qué debo hacer?» Penélope se pasó la mano por el pelo. «No puedo dejar que ponga a mis hijos en mi contra. No puedo perderlos». «No lo harás», dijo Damien con firmeza. «El tribunal siempre da prioridad a los intereses de los niños, y lo mejor para los niños es tener acceso a ambos padres». «Pero Christopher puede ser muy persuasivo, y tiene dinero, contactos». «Yo también tengo contactos», dijo Damien con una leve sonrisa. «Y llevo mucho tiempo trabajando con gente como tu marido. Créame, he visto todos sus trucos». Abrió un cajón del escritorio y sacó una carpeta. «He preparado una petición de divorcio. En cuanto la firme, podremos iniciar el proceso». Penélope cogió la carpeta con manos temblorosas. «¿Tan pronto?» «En tu situación, la rapidez es nuestra aliada». Damien se inclinó hacia adelante. «Cuanto más nos demoremos, más tiempo tendrá tu marido para prepararse. Tal vez ocultar bienes, poner a más gente en tu contra, influir en los niños». Penélope asintió y firmó el documento. Era una sensación extraña tachar 10 años de su vida de un plumazo, pero al mismo tiempo sintió una especie de alivio, como si por fin hubiera dado un paso hacia la libertad. Una semana más tarde llegó la citación. Christopher la encontró en el buzón e irrumpió en el estudio de Penélope, agitando el sobre. «¿De verdad lo has hecho?», siseó. «¿Después de todas mis advertencias?». Penélope apartó el cepillo. «Sí, Chris. He solicitado el divorcio». «Te vas a arrepentir», arrugó el sobre. «Te juro que suplicarás perdón cuando acabe». «Las amenazas no servirán de nada», intentó mantener la calma. «Solo empeorarán tu posición en el tribunal». «Oh, no te preocupes por mi posición», sonrió con frialdad. «Ya he preparado una contrademanda. ¿Sabe por qué motivos? Inestabilidad mental. Demostraré que eres incapaz de cuidar de los niños». Penélope se quedó helada. «Esto es absurdo, ¿verdad que sí?». Christopher se acercó un poco más. «¿Y ese ataque de nervios que tuviste después de que naciera Rafael? ¿Recuerdas que no pudiste levantarte de la cama durante semanas, llorando sin motivo, gritándole a Daisy?» Era depresión posparto. Penélope estaba indignada. Una condición médica por la que pasan muchas mujeres. Llámalo como quieras, se encogió de hombros. Pero en un juicio sonaría como madre mentalmente inestable que es un peligro para sus hijos. La primera vista judicial estaba prevista para finales de mes.
Damien había preparado a Penélope lo mejor que pudo, pero ella seguía nerviosa. «Recuerda», le dijo antes de entrar en la sala, «que la primera vista es más que nada una formalidad. El juez escuchará a ambas partes. Ordenará medidas provisionales para la custodia y la manutención de los hijos. El verdadero proceso comenzaría más tarde». Penélope asintió, alisando las arrugas de su austero vestido azul marino. No había visto a Christopher desde el día en que se enteró del divorcio. Se había mudado a un piso de la ciudad, se comunicaba con los niños por videoconferencia y los recogía los fines de semana. Cuando entró en la sala, Christopher ya estaba allí, con un traje impecable y el pelo perfectamente peinado. Sentado a su lado estaba su abogado, un hombre mayor, con ojo avisor y una carpeta llena de papeles. «La sesión ha comenzado». La juez, una mujer de mediana edad y mirada perspicaz, escucha los alegatos iniciales de ambas partes. Damien fue sucinto y comedido, centrándose en el incumplimiento de la fidelidad conyugal por parte de Christopher y en su comportamiento controlador. Entonces subió al estrado el abogado de Christopher, y Penélope sintió que el suelo se le resbalaba bajo los pies. «Señoría», comenzó, «mi cliente lamenta que su esposa haya decidido solicitar el divorcio, sobre todo teniendo en cuenta su inestable estado mental. La señora Parker tiene un largo historial de problemas emocionales que están afectando gravemente a su capacidad para cuidar de sus hijos». El abogado sacó documentos de una carpeta. Son informes médicos que confirman que tras el nacimiento de su hijo, la SRA, Parker sufrió una grave depresión postnatal. Rechazó la ayuda de especialistas y se mostró agresiva con su hijo mayor. El señor Parker se vio obligado a ausentarse del trabajo para cuidar de su hija recién nacida y de 3 años mientras su esposa estaba incapacitada. Penélope se volvió hacia Damien horrorizada. Él le apretó la mano y le susurró: «No te preocupes, es una táctica estándar para asustar». Además, continuó el abogado de Christopher, en los últimos meses la señora Parker ha mostrado signos de paranoia creciente. Acusa a su marido de vigilancia, control y manipulación, sospechas infundadas de adulterio. Expresa extrañas ideas de que su marido intenta privarla de su derecho a crear. Penélope apenas podía contener las lágrimas. Todo lo que decía el abogado era una monstruosa distorsión de la realidad, pero en su boca sonaba tan convincente. Después de la primera vista, Penélope volvió al despacho de Damien. Se sentaron en una pequeña mesa redonda junto a la ventana, y Penélope, con las palmas de las manos apretadas alrededor de una taza de té frío, miró sin comprender la calle. «Fue terrible», dijo en voz baja. «La forma en que distorsionó todo, la forma en que utilizó mi depresión posparto en mi contra». Damien asintió, dando golpecitos con el bolígrafo en su cuaderno. Era de esperar. Christopher utiliza la clásica táctica de denigrar a su oponente, haciéndole parecer mentalmente inestable, obligándole a defenderse. Y funcionó, hizo Penélope una mueca. ¿Viste la cara del juez cuando su abogado mencionó que supuestamente le había gritado a Daisy cuando era un bebé? Solo fue una vez. Estaba agotada. Llevaba 3 días sin dormir con un recién nacido. Penélope, la interrumpió Damien con suavidad. No tienes que poner excusas, ni a mí ni al juez. La depresión posparto es una afección médica, no una señal de que no estés capacitada para ser madre. Ella asintió, pero aún tenía lágrimas en los ojos. Quiere quitarme a mis hijos, Damien, y a juzgar por cómo fue la primera vista, puede que lo consiga. No lo conseguirá, dijo Damien con firmeza, dejando el bolígrafo. Porque vamos a ser proactivos. Ya he empezado a indagar en los asuntos financieros de tu marido. Penélope lo miró. ¿Qué quieres decir? Mis ayudantes están investigando su historial empresarial, sus transacciones, sus inversiones. La gente como Christopher suele ir más allá del control emocional en un matrimonio.
El fraude financiero es un concomitante común. ¿Cree que podría estar haciendo algo ilegal? Damien se encogió de hombros. Es demasiado pronto para saberlo, pero hay algunos signos inquietantes en su comportamiento. Secretismo patológico, control de todos los aspectos financieros de la familia, aislamiento de las decisiones importantes. No es solo un rasgo de carácter, es un patrón. Se inclinó hacia adelante. Penélope, necesito tu ayuda. Haz memoria. ¿Hubo algún suceso extraño relacionado con finanzas, documentos, transacciones? Quizás te pidió que firmaras algo sin explicarte los detalles. ¿O hubo periodos en los que estuvo especialmente ausente, nervioso, recibiendo llamadas extrañas? Penélope reflexionó. 10 años de matrimonio. ¿Cómo sacar algo concreto de esta avalancha de recuerdos? Hace unos 3 años, más o menos cuando nos mudamos a Woodside, Chris empezó a marcharse mucho. Dijo que tenía que ver con nuevos clientes, la expansión del negocio. Salía en mitad de la noche por una llamada urgente. Volvía irritado, irritable. ¿Cuánto tiempo duró esto? 6 meses, tal vez. Luego se hizo menos frecuente, pero fue entonces cuando insistió en que cerrara mi cuenta personal y transfiriera todo el dinero a nuestra cuenta conjunta. Dijo que necesitábamos optimizar nuestras finanzas antes de comprar una casa. Damien asintió, tomando notas. ¿Algo más? El año pasado, Penélope frunció el ceño, recordando, trajo unos papeles. Dijo que estaban relacionados con su negocio, pero que yo tenía que firmar porque técnicamente era copropietaria de su empresa. No lo leí con atención, solo firmé donde él decía. Hubo algunos de estos casos. ¿Recuerdas cuáles eran? Algo que ver con la creación de cuentas, un fondo fiduciario para niños, creo, y algo sobre una venta de acciones. Honestamente, no lo investigué. Chris siempre me decía que no me molestara con esos detalles aburridos, que a él se le daban mejor las finanzas. Damien se dio golpecitos con el bolígrafo en los labios, pensando en lo que había oído. ¿Algo en el último año? ¿Antes de que descubriera su infidelidad? Penélope sacudió la cabeza y se detuvo de repente. En realidad, sí. Empezó a llamar mucho a alguien y a encerrarse en su estudio. Un día pasaba por allí y oí un fragmento de conversación. Decía algo sobre las Islas Caimán y la transferencia de fondos. Cuando le pregunté, me dijo que era un nuevo cliente que quería optimizar sus impuestos. Las Islas Caimán, dijo Damien pensativo. Un esquema clásico de paraíso fiscal. ¿Crees que esconde dinero? Penélope parecía preocupada. ¿Por qué? Ya tiene unos ingresos estables. Quizá tu marido no sea el único que teme perder el control. Damián sonrió ligeramente. La gente como Christopher suele ser paranoica con sus finanzas. No solo ansían la prosperidad, sino el poder absoluto sobre cada céntimo. Cerró el cuaderno de golpe. Penélope, quiero que sigas recordando cualquier cosita, cualquier rareza, especialmente relacionadas con los documentos que firmaste. Y lo más importante, si queda algún papel suyo en la casa, estados financieros, cualquier cosa que pueda darnos una pista, intenta encontrarlo. Trasladó la mayoría de los documentos a su piso, suspiró Penélope. Y ya no tengo acceso a su despacho. Cambió la cerradura después de enterarse del divorcio. ¿Y el correo electrónico? ¿Y acceso a su ordenador? No. Siempre fue muy exigente con las contraseñas. A veces lo más fácil es hablar con la gente de su entorno, colegas, exparejas, alguien con quien pudiera haber tenido conflictos. Penélope negó lentamente con la cabeza. No sé mucho sobre su trabajo. Nunca invitaba a sus colegas a casa, nunca mezclaba su vida personal con la profesional. El único que pasaba de vez en cuando era Randall Price, su antiguo socio, pero no rompieron muy bien hace un par de años. ¿Rompieron? Damien enarcó una ceja. ¿Cómo que rompieron? Estaban montando un negocio juntos. Luego pasó algo. Chris nunca dio detalles. Lo único que dijo fue que Randall era un socio poco fiable
y tuvieron que separarse. Después de eso, el nombre de Randall fue tabú en nuestra casa. Interesante, dijo Damien. Muy interesante. ¿Tienes algún contacto de Randall? No, pero puedo buscar en registros antiguos. Debo de tener su tarjeta en alguna parte. En casa, Penélope pasó largo rato revisando sus cosas, intentando encontrar los contactos de Randall. Revisando el contenido de los cajones de su escritorio, dio con una vieja caja de fotografías, docenas de instantáneas de su vida pasada y de la de Christopher, su luna de miel en Bali, los primeros pasos de Daisy, los picnics familiares, las vacaciones. Aquí está ella con Christopher y otra pareja en un yate. Christopher le pasa el brazo por los hombros, todos sonríen. ¿Quiénes son estas personas? Penélope dio la vuelta a la foto. En el reverso estaba la leyenda: con Randall y Claire, Lago Tahoe, 26 de julio. Así era. Se trataba de un viaje de negocios. Christopher había insistido en que fuera con él entonces. Dijo que quería enseñársela a su socio. Penélope miró detenidamente la foto. Randall era un hombre alto, de rostro abierto y una rebelde mata de pelo rojizo. Christopher y él habían parecido realmente amigos entonces. ¿Qué pasó después? Nunca encontró la tarjeta de visita, pero recordó que Randall había montado su propia pequeña empresa de consultoría tras su ruptura con Christopher. Una rápida búsqueda en Internet dio como resultado Price Consulting, con oficina en un centro de negocios a 20 minutos de Woodside. Penélope dudó. ¿Debía llamar? ¿Y si Randall seguía siendo leal a Christopher? ¿Y si informaba inmediatamente de su llamada a su antiguo socio? Al final decidió correr el riesgo. Los niños estaban en el colegio, la casa vacía, el momento perfecto para una conversación difícil. Price Consulting, ¿en qué puedo ayudarle? Una voz de mujer contestó al teléfono. Hola, se aclaró la garganta Penélope. ¿Podría hablar con el señor Price, por favor? Soy Penélope Parker. Hubo una breve pausa. Un momento, señora Parker. Pasó al menos un minuto antes de que la voz de un hombre llegara a través del auricular. ¿Penélope? ¿Eres tú? Sí, Randall. Siento la llamada inesperada. No es nada, es que... vaciló. Ha pasado un tiempo. ¿Te encuentras bien? La verdad es que no, respondió ella con sinceridad. Christopher y yo nos vamos a divorciar. No había sorpresa en su voz. Tarde o temprano iba a ocurrir. La frase pilló desprevenida a Penélope. ¿Por qué dices eso? Randall suspiró. Mira, Penélope, no quiero hablar de tu matrimonio por teléfono. ¿Qué tal si nos vemos? A menos, claro, que no me hayas llamado para darme la noticia. En realidad, estaba a punto de pedirte una reunión, admitió. Hay algo que necesito saber, sobre Christopher y sus negocios. Ya veo. La voz de Randall se volvió más seria. ¿A qué hora le viene bien? Acordaron reunirse dentro de una hora en un pequeño café a las afueras de la ciudad, lo bastante lejos de Woodside para evitar encontrarse con conocidos comunes. Randall no había cambiado mucho desde la última vez que Penélope lo había visto, el mismo pelo rojizo y la misma cara abierta, con solo unas pocas arrugas más en las comisuras de los ojos y algunas canas en la barba. Gracias por acceder a reunirte conmigo, sonrió Penélope nerviosa, tomando asiento frente a él en la mesa. De nada, se encogió de hombros. Sinceramente, llevo mucho tiempo esperando tu llamada, o una llamada de tu abogado. ¿Mi abogado? Se preguntó. ¿Por qué? Randall la miró atentamente. Penélope, ¿qué sabes de los negocios de tu marido? ¿A qué se dedica realmente? Es asesor financiero, respondió ella con inseguridad. Ayuda a clientes ricos a gestionar sus inversiones, a minimizar sus impuestos. Nada delictivo, que yo sepa. Randall sonrió irónicamente. Así que te lo ha contado, ¿eh? Típico de Chris, mantener a su mujer al margen. Tomó un sorbo de café y continuó.
Christopher y yo empezamos como honrados asesores financieros. Fue legal durante los 2 primeros años. Luego, Chris consiguió algunos clientes especiales, gente que no solo quería minimizar sus impuestos, sino evitar pagarlos por completo, gente que necesitaba blanquear dinero que no se había hecho de la forma más honesta. Penélope sintió un escalofrío en la espalda. ¿Está diciendo que mi marido blanquea dinero? No solo eso, Randall bajó la voz. Evasión de impuestos, falsificación, empresas fantasma, un montón de delitos financieros. Pero es ilegal, podrían detenerlo. Por eso me salí del negocio, asintió Randall. Vi lo que estaba pasando e intenté detenerle, pero Chris ya estaba demasiado metido, demasiado acostumbrado a las grandes sumas de dinero que le reportaban esos planes. Penélope sacudió la cabeza, intentando comprender lo que había oído. ¿Pero cómo? ¿Cómo se las arregla para ocultarlo? Hacienda, las autoridades... Es muy listo tu marido, hizo Randall una mueca. Y muy cuidadoso. La mayoría de sus operaciones se realizan a través de paraísos fiscales, sociedades pantalla, testaferros. El papeleo es impecable, o parece impecable si no sabes dónde escarbar. Penélope, quiero preguntarte algo importante. ¿Alguna vez has firmado un documento sin leerlo? Algo relacionado con la apertura de cuentas, la transferencia de fondos, la creación de empresas. Ella tragó saliva. Sí, muchas veces. Chris dijo que eran documentos rutinarios relacionados con su negocio, que no necesitaba entrar en detalles. Maldita sea. Randall se frotó la frente. Eso es lo que yo pensaba. Te estaba utilizando como testaferro. Probablemente algunos de sus planes estén en tu nombre. ¿Qué? Penélope sintió que el suelo se le resbalaba bajo los pies. Pero eso significa que en caso de investigación puedes ser cómplice, terminó Randall sombríamente. Aunque no supieras lo que estabas firmando. Dios mío, susurró sintiendo náuseas. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Tienes un buen abogado? Creo que lo tengo, Damien Quinn. Se especializa en divorcios complejos. ¿Quinn? Randall silbó. Sí, es bueno. Y no es ajeno al fraude financiero. Tienes suerte de contar con él. Sacó un cuaderno del bolsillo, garabateó algo y se lo entregó a Penélope. Aquí tienes mi número personal. Dile a tu abogado que se ponga en contacto conmigo directamente. Estoy dispuesto a ayudar, proporcionar información, testificar si es necesario. ¿Por qué? Penélope lo miró atentamente. ¿Por qué quiere ayudarme contra su antiguo socio? Randall guardó silencio un momento y luego contestó en voz baja. Cuando rompimos la sociedad, Chris hizo todo lo posible por destruirme. Difundió rumores entre sus clientes, presentó quejas ante las asociaciones profesionales. Milagrosamente conservé mi licencia y a duras penas conseguí empezar de nuevo. Pero ni siquiera se trataba de venganza. La miró directamente a los ojos. Vi cómo te trataba, Penélope, en esos raros encuentros en los que aparecíais juntos, cómo controlaba cada palabra, cada gesto, cómo te desvanecías lentamente a su alrededor. Sé lo que es estar cerca de un hombre que lentamente te succiona la vida. Mi primera mujer era así. Respiró hondo. Y una cosa más. Chris tiene un documento, una especie de seguro por si alguien empieza a indagar en sus negocios. Es la prueba de que supuestamente era socio de pleno derecho en sus planes. Me enseñó este documento, alardeando de su previsión. ¿Qué documento? Penélope tenía la garganta seca. Una carta supuestamente escrita por usted. En ella confiesas que conocías todos sus planes, los aprobabas y participabas activamente. Tiene tu firma, Penélope. Es muy parecida a la tuya real. Pero yo nunca escribí nada parecido. Por supuesto que no, sonrió Randall con aire sombrío. Chris fabricó la carta como garantía de que, si le pillaban, podría alegar que tú estabas implicada. Así tendrías miedo de ir a la policía. Penélope sintió que las náuseas le subían a la garganta. ¿De verdad es capaz de eso? ¿Incriminarme a mí, la madre de sus hijos?
Chris es capaz de muchas cosas, replicó Randall en voz baja, sobre todo cuando se siente amenazado. Miró el reloj. Tengo que irme, pero te diré una cosa, Penélope. Ten cuidado. Si Chris se entera de que estás indagando en sus asuntos, podría volverse peligroso. No es que lo crea capaz de violencia física, pero definitivamente es capaz de violencia financiera y legal. Podría tenderte una trampa de tal manera que te encontraras no solo sin dinero, sino bajo investigación. Penélope asintió, sintiendo un escalofrío en su interior. Gracias por la advertencia y por tu ayuda. De nada, sonrió Randall débilmente. Te mereces algo mejor, Penélope. Siempre lo has merecido. De camino a casa, Penélope no podía dejar de pensar en las palabras de Randall. ¿Era Christopher realmente un criminal? El hombre con el que había vivido 10 años, el padre de sus hijos. Y lo que era más importante, realmente le había tendido una trampa, la había hecho cómplice de sus oscuros actos. Recordó todos aquellos documentos que había firmado sin mirar, confiando implícitamente en su marido. ¿Qué contenían realmente? ¿Qué había consentido exactamente? En casa, Penélope llamó inmediatamente a Damien. Necesito verte urgentemente. Hablé con Randall Price. Lo que me dijo, lo cambia todo. Damien escuchó atentamente mientras Penélope relataba su conversación con Randall. El despacho estaba en silencio. Solo la lluvia que había empezado a caer por la mañana crujía tras la ventana. Cuando terminó, el abogado guardó silencio durante largo rato, golpeando el escritorio con el lápiz. Si lo que ha dicho Price es cierto, dijo al fin, no se trata solo de un divorcio desagradable. Estamos hablando de graves delitos financieros. Y yo soy cómplice. Penélope cerró los ojos. Firmé aquellos documentos. Aunque no supiera lo que contenían, no saques conclusiones precipitadas. Damien levantó la mano. En primer lugar, necesitamos pruebas de lo que dice Price. En segundo lugar, si su marido realmente falsificó su firma o la obligó a firmar documentos bajo falsos pretextos, es fraude, y usted es una víctima, no una cómplice. Se inclinó hacia adelante. Necesito ver a Price en persona. Si está dispuesto a cooperar, a testificar, reforzaría nuestra posición considerablemente. Dijo que estaba dispuesto a ayudar, asintió Penélope. Me dio su número personal. Bien, Damián tomó nota en su cuaderno. Ahora sobre la carta falsa que supuestamente tiene tu marido. Si existe, tenemos que demostrarlo. Los forenses pueden establecer una firma falsificada, pero para eso necesitamos el documento en sí. Que está en posesión de Christopher, suspiró Penélope. En su caja fuerte o en una caja de seguridad. Nunca llegaremos a él. Hay vías legales, replicó Damien. Si tenemos una causa probable, un tribunal puede emitir una orden de registro o solicitar ciertos documentos. Pero para eso, primero necesitamos pistas, algo concreto. Penélope pensó. Christopher tiene un portátil viejo. Apenas lo USA, se cambió a uno nuevo hace un par de años, pero guarda el viejo en el armario del dormitorio como copia de seguridad. Quizá queden algunos archivos en él. ¿Sabes la contraseña? No, pero... se mordió el labio. Daisy lo desbloqueó una vez. Christopher se olvidó de apagar el portátil, se fue a duchar y su hija se sentó a jugar. Después se enfadó mucho. Así que el portátil se puede desbloquear sin contraseña si no se ha apagado, dijo Damien pensativo. Es una posibilidad. Conozco a un experto en seguridad informática. Si podemos acceder al portátil aunque solo sea un par de horas, quizá pueda recuperar la información. Aquella noche, Penélope encontró el portátil en el estante superior del armario de su dormitorio. Para su sorpresa, el dispositivo arrancó directamente en el escritorio, sin pedir contraseña. Se puso en contacto con Damien, y una hora más tarde un especialista llamado Paul Devereux ya estaba conectando su equipo al portátil. Voy a copiar todo el contenido del disco, explicó. Eso debería llevar una hora.
Aunque los archivos se hayan borrado, a menudo quedan rastros. 3 días después, Damián citó urgentemente a Penélope en su despacho. Allí, además del abogado y Paul, estaban Randall Price y el especialista en delitos financieros Marcus Holland. Paul ha encontrado algo importante, les informó Damien mientras se instalaban. El joven especialista asintió. A primera vista, el portátil estaba casi vacío, pero cuando inicié un análisis en profundidad, había rastros de archivos borrados. Pude recuperar parte de los datos, sobre todo correos electrónicos y documentos financieros. Giró la pantalla del portátil hacia el público. Aquí hay un correo electrónico de hace 3 años. En él, su marido discute con un tal Gerald Hoffman la creación de un fondo fiduciario a su nombre, a través del cual se realizarán ciertas transacciones. Penélope se inclinó más, leyendo el texto. Christopher escribió: «El fondo estará a nombre de mi esposa. Ella firmará el papeleo sin entrar en detalles. Diré que es para los niños. El flujo principal pasará por las Caimán. Luego se dividirá en 3 partes». «Dios mío», susurró Penélope. Realmente estaba planeando utilizarme como tapadera. «Y no solo planeado», dijo Randall sombríamente. «A juzgar por las fechas y las cantidades mencionadas en la correspondencia, el plan se había llevado a cabo con éxito». Paul abrió otro archivo, una copia escaneada de un acuerdo. «Es un acuerdo para crear una sociedad offshore en las Islas Vírgenes Británicas», explicó. «Fíjate en las firmas del final». Penélope miró el documento. Había 2 firmas. Una era sin duda la de Christopher, y la otra: «Esa es supuestamente mi firma», sacudió la cabeza. «Pero yo nunca he firmado nada así. Ni siquiera sabía que existía esta empresa». Marcus Holland se puso las gafas y escrutó el documento. «En mi opinión, es una falsificación evidente. La firma no parece natural y hay signos característicos de copia. Por supuesto, será necesario un informe pericial grafológico oficial para el tribunal, pero estoy casi seguro de que cualquier experto confirmará la falsificación». «Pero esa no es la conclusión principal», intervino Paul. «En los archivos borrados encontré un borrador de la misma carta de la que hablaba el señor Price, la carta en la que supuestamente confiesa que conocía y participó en todos los fraudes de su marido». Abrió otro documento. Penélope leyó el texto y sintió que las náuseas le subían a la garganta. La carta estaba a su nombre y contenía una detallada confesión de complicidad en todos los fraudes financieros de Christopher. «Lo hizo de verdad», susurró. «Creó una falsificación para tenderme una trampa si algo salía mal». «Y no se limitó a crearlo», añadió Paul. «Las propiedades del documento demostraban que había sido editado una y otra vez, perfeccionado. Es evidente que su marido se esforzó mucho para que esta falsificación pareciera lo más creíble posible». «¿Qué significa todo esto para nuestro caso?», preguntó Penélope. Damien se ajustó las gafas. «Esto lo cambia todo. Ahora no solo tenemos pruebas de adulterio o abuso emocional. Tenemos pruebas de graves delitos financieros y del intento de tu marido de inculparte. Esto cambia completamente las tornas en el juicio. ¿Qué hacemos exactamente con esta información? ¿Ir a la policía? ¿A Hacienda?» «Aún no», dijo Damien negando con la cabeza. «Primero utilizaremos estas pruebas en el proceso de divorcio. Si tu marido es lo bastante sensato, aceptará nuestras condiciones para evitar el procesamiento. Y si no, entonces», dijo Damien sonriendo ligeramente, «tendremos una baza que jugar en el momento oportuno». Durante los días siguientes, el equipo de Damien trabajó duro, preparándose para el juicio decisivo. Los expertos analizaron los documentos recuperados, los abogados redactaron mociones, y Penélope trató de mantener la calma ante los niños. Christopher parecía no sospechar nada. Seguía llevándose a los niños los fines de semana, se mostraba educado y frío en los breves encuentros,
Pero Penélope se dio cuenta de que últimamente llamaba a los niños más a menudo, hablaba con ellos más tiempo, les preguntaba más por el colegio, los amigos, los planes. Una noche, mientras acostaba a Rafael, el niño preguntó de repente: «Mamá, ¿es verdad que Daisy y yo nos vamos a vivir con papá?» Penélope se quedó helada. «¿Qué? ¿Quién te ha dicho eso?» «Papá». Rafael abrazó al osito. «Ha dicho que pronto el juez decidirá que será mejor que vivamos con él, porque tiene un piso grande en la ciudad, cerca de un buen colegio». Penélope sintió que todo su interior se apretaba de rabia y miedo. «Rafael, escúchame. Nadie os apartará a ti y a Daisy de mí. Viviremos juntos en nuestra casa como antes. Verás a papá, pasarás tiempo con él, pero tu hogar está aquí, conmigo». Pero papá dijo... «Papá se equivoca», dijo Penélope con firmeza, intentando que no le temblara la voz. «Te prometo que todo irá bien». Cuando su hijo por fin se durmió, llamó inmediatamente a Damian. «Christopher les está diciendo a los niños que se van a vivir con él. Los está poniendo en mi contra, preparándolos para llevárselos». «Cálmate, Penélope». La voz del abogado sonaba confiada. «Es una clásica táctica de presión. Intenta ponerte nerviosa, que cometas un error». «Pero, ¿y si lo consigue? ¿Y si el juez decide de verdad?» «No lo hará», la interrumpió Damian. «No con las pruebas que tenemos. Créeme, ningún juez va a dar la custodia de los niños a un hombre declarado culpable de delitos financieros y falsificación de documentos». Al día siguiente, Penélope recibió una carta del abogado de Christopher. En ella decía que su marido estaba dispuesto a hacer algunas concesiones en la manutención de los hijos, pero insistía en vender la casa y compartir la custodia de los niños con residencia principal en el padre. «Sospecha algo», dijo Penélope mostrándole la carta a Damian. Antes se oponía rotundamente a cualquier compromiso y ahora, de repente, ofrece concesiones. «No creo que esté al corriente de nuestros descubrimientos». Damián negó con la cabeza. «Es más bien parte de la estrategia, para demostrar al tribunal que es un hombre razonable y transigente, no como tú, la histérica inadecuada». «¿Y qué hacemos? Rechazar la oferta. No negociamos desde una posición de debilidad cuando tenemos tales bazas». Esa noche, cuando Penélope volvió a casa, se llevó una desagradable sorpresa. El coche de Christopher estaba aparcado en la entrada. Estaba sentado en el porche, esperándola. «Tenemos que hablar», dijo en lugar de saludarla cuando salió del coche. «Los niños no están en casa», contestó Penélope, intentando mantener la calma. «Están en casa de mi madre». «Ya lo sé. He llamado», se levantó Christopher. Esta conversación no era para oídos infantiles. Penélope abrió la puerta a regañadientes, dejando que su ex marido entrara en la casa. Se dirigieron a la cocina, donde ella empezó a preparar café mecánicamente, solo para mantener las manos ocupadas. «¿De qué querías hablar?», preguntó ella sin volverse. «De tu rechazo a mi oferta». Christopher se sentó a la mesa. «Penny, estás cometiendo un error. Te estoy ofreciendo un compromiso razonable». «¿Un compromiso razonable?», se giró bruscamente. «Quieres quitarme a mis hijos y mi casa». «No es un compromiso, Chris, es un ultimátum. No te voy a quitar a los niños. Te ofrezco la custodia compartida. Con residencia principal contigo», enfatizó Penélope, «lo que básicamente significa que solo los veré los fines de semana». Christopher suspiró. «Penny, sé razonable. Tengo unos ingresos estables, un piso espacioso en un barrio de lujo. Puedo proporcionar a mis hijos todo lo que necesitan. ¿Qué puedes hacer tú? ¿Vivir de la pensión alimenticia y de algún que otro encargo de retratos?» «Soy su madre», respondió Penélope en voz baja pero con firmeza. «Y no voy a renunciar a mis hijos». Christopher la miró con una larga mirada evaluadora. «No estás siendo razonable, y empiezo a preocuparme de que tu estado mental se esté deteriorando de nuevo». «Mi estado mental está perfectamente», le cortó Penélope.
y ambos sabemos que tus acusaciones de inestabilidad no son más que un intento de manipular al tribunal. ¿En serio? Christopher se inclinó hacia adelante. ¿Y tus sesiones de asesoramiento con un terapeuta después de que naciera Rafael? ¿Recetas de antidepresivos? ¿Confesiones en cartas a amigas de que a veces no podías con la maternidad? Penélope se volvió fría. ¿Has leído mis cartas? Un buen abogado tiene sus métodos, contestó Christopher con evasivas. Todo esto se presentará ante el tribunal, Penny. ¿De verdad quieres que el juez lea estos detalles? Me estás chantajeando. Ella cerró los puños. Estás utilizando mis experiencias personales en mi contra. Solo te estoy mostrando la realidad. Christopher se encogió de hombros. El tribunal examina los hechos, y los hechos son que te han diagnosticado depresión, que has estado en terapia y que hay testigos que pueden dar fe de que a veces has sido inestable. Se levantó de la mesa. Piénsalo, Penny. Te estoy dando una última oportunidad para que aceptes mi oferta. Después de la reunión, no tendrás esa oportunidad. ¿Me estás amenazando? Penélope también se levantó, mirándolo directamente a los ojos. Pero ¿sabes qué, Chris? Ya no te tengo miedo. Algo parpadeó en su mirada. ¿Sorpresa? ¿Enfado? Pero rápidamente se sobrepuso. ¿Valentía o estupidez? Pronto lo sabremos. Se dirigió a la salida, pero se dio la vuelta en la puerta. Y sí, dile a tu abogado que indagar en mis finanzas no es una buena idea. Algunas puertas es mejor dejarlas abiertas, Penny. Cuando la puerta se cerró tras él, Penélope se hundió exhausta en la silla. Le temblaban las manos y el corazón se le aceleraba. Él lo sabe, pensó. De algún modo, Christopher sabía que habían encontrado algo en sus asuntos financieros. Inmediatamente llamó a Damien y le contó toda la conversación. «Es una buena señal», dijo bruscamente el abogado después de escucharla. «Está nervioso, está intentando presionarte, así que se siente amenazado. Pero, ¿y si tiene razón? ¿Y si el tribunal cree que soy inestable?» «No lo hará», responde Damien con seguridad. «La depresión posparto es un trastorno médico que sufren muchas mujeres. No te convierte en una mala madre ni en una persona inestable. Pero los delitos financieros y la falsificación son delitos penales que, desde luego, no sumarán ningún punto a tu marido a los ojos del juez». «Mencionó algo sobre indagar en sus finanzas», dijo Penélope nerviosa. «¿Cómo puede saberlo?» «Probablemente solo lo esté adivinando», se preguntó Damien. «O tiene sus fuentes. En cualquier caso, lo importante es que no sabe exactamente lo que hemos encontrado». Guardó silencio un momento y luego dijo con firmeza: «Penélope, hemos llegado demasiado lejos para retroceder. En 3 días, la reunión decisiva. Estamos preparados. Tenemos todas las bases. No dejes que te intimide ahora». Penélope respiró hondo, tratando de calmarse. «Tienes razón. Es solo que, cuando está aquí, cuando dice todas esas cosas con ese tono tan seguro de sí mismo, es difícil no dudar». «Eso es lo que quiere», dijo Damien en voz baja. «Es su método de control. Hacerte dudar de ti mismo, de tus decisiones. No cedas». Después de hablar con el abogado, Penélope sintió una oleada de determinación. Por primera vez en años, sintió que podía enfrentarse a Christopher, que tenía un arma contra sus manipulaciones y amenazas. Los días siguientes estuvieron llenos de preparativos para el juicio. Damien le envió un plan de acción detallado, instrucciones sobre cómo comportarse ante el tribunal, qué decir si le preguntaban por su depresión posparto. Randall Price aceptó subir al estrado de los testigos y aportó documentos adicionales para demostrar las actividades ilegales de Christopher. La noche anterior al juicio, Penélope no pudo dormir durante mucho tiempo. Estaba sentada en su estudio, mirando un retrato recién empezado. Daisy y Rafael, riendo, con un helado en la mano. Por su bien, estaba dispuesta a pasar por todo esto, por ellos y por ella misma. «Mañana se decidirá todo», pensó mientras tocaba el lienzo con el pincel.
Mañana Christopher se dará cuenta por fin de que ya no me controla, que ya no soy la mujer intimidante que solía manipular. Con ese pensamiento, finalmente se fue a la cama, sintiéndose extrañamente tranquila para la tormenta que se avecinaba. La mañana del día decisivo fue sorprendentemente clara. Penélope se despertó antes del amanecer, permaneció largo rato bajo la ducha, como si tratara de lavar su ansiedad, y luego se vistió cuidadosamente con un estricto traje azul oscuro que había comprado especialmente para ese día. Los niños aún dormían cuando su madre, Eleanor, llegó para quedarse con ellos mientras Penélope estaba en el juzgado. La mujer mayor abrazó a su hija y le susurró: «Lo harás bien, cariño. Recuerda que la verdad está de tu parte». «Gracias, mamá». Penélope se tragó el nudo que tenía en la garganta. «Los niños podrían asustarse si se despiertan y no me ven. Diles que volveré pronto y que todo irá bien». «Lo haré», asintió Eleanor. «Vete. Damien ya te está esperando». Efectivamente, el abogado la esperaba a la entrada del juzgado. Tenía un aspecto tranquilo y seguro, con un traje gris inmaculado y una carpeta de documentos bajo el brazo. «¿Está lista?», le preguntó, estrechándole la mano. Penélope asintió. «Todo lo preparada que puedo estar». «Recuerda nuestra estrategia», le recordó Damián mientras subían las escaleras del juzgado. «Le daremos la oportunidad de hablar primero, de hacer todas sus acusaciones. No reacciones emocionalmente, diga lo que diga, deja que piense que va ganando. Y luego presentarás los documentos», terminó Penélope. «Y todo cambiará». «Exacto». Damián sonrió ligeramente. «Confía en mí, ya había bastante gente en la sala». Penélope se sorprendió al reconocer a varias personas que conocía de Woodside. Al parecer, Christopher se había asegurado de tener un grupo de apoyo. Estaba sentado a la mesa con su abogado, elegante e imperturbable, como si estuviera en una reunión de negocios y no en un tribunal donde se decidía el destino de su familia. Mientras Penélope y Damien se dirigían a su mesa, Christopher dirigió a su exmujer una breve mirada, fría, evaluadora, sin emoción. Ella trató de mantener su expresión imperturbable, aunque por dentro estaba tensa. «Todos en pie, comienza la sesión», anunció el alguacil, y la juez, Margaret Holden, la misma que había presidido su primera sesión, entró en la sala. Tras los trámites formales, el abogado de Christopher, Gerald Somers, subió al estrado. «Señoría», comenzó con su voz grave y bien timbrada, «hoy traemos a su atención un caso de divorcio y custodia de hijos menores. Mi cliente, el señor Christopher Parker, un asesor financiero de éxito con una reputación intachable, se ve obligado a iniciar este procedimiento debido a, digamos, el comportamiento errático de su esposa». Somers hizo una pausa, como si estuviera eligiendo sus palabras. «La SRA. Parker es claramente una artista de talento y una madre cariñosa, pero, por desgracia, sufre episodios recurrentes de inestabilidad emocional que ponen en peligro el bienestar de sus hijos. Tenemos informes médicos que confirman un diagnóstico de depresión posparto tras el nacimiento de su hijo. Hay testimonios de amigos de la familia sobre periodos en los que la SRA. Parker era incapaz de cuidar adecuadamente a los niños». Penélope apretó los dientes pero mantuvo la calma exterior, como le había aconsejado Damien. «Además», continuó Somers, «en los últimos meses la señora Parker ha empezado a mostrar signos de paranoia. Ha acusado infundadamente a su marido de adulterio, de fraude financiero, de intentar controlar su vida. Todas estas acusaciones carecen de fundamento y son, en opinión de los expertos, síntomas de un creciente trastorno de ansiedad». La juez Holden escuchaba atentamente, tomando notas. Su rostro permanecía impasible, sin revelar si creía lo que decía el abogado. «El señor Parker», continuó Somers, «ofrece una solución razonable a esta difícil situación. Está dispuesto a asumir la custodia principal de los niños,
proporcionándoles un entorno estable, una educación de calidad y todas las condiciones necesarias para su desarrollo. Por supuesto, la SRA. Parker conservaría el derecho a ver a los niños con regularidad. El señor Parker también está dispuesto a proporcionar a su ex esposa una pensión alimenticia suficiente para vivir cómodamente y ofrece un reparto equitativo de los bienes. Cuando Somers terminó, el juez Holden se volvió hacia Damien. «Señor Quinn, es su turno». Damien se puso en pie, ajustándose tranquilamente las gafas. «Señoría, me gustaría hacerle primero unas preguntas al señor Parker si el tribunal lo permite». El juez asintió y Christopher subió al estrado. Parecía absolutamente seguro de sí mismo, sentado erguido, mirando al frente. «Señor Parker», comenzó Damien, «¿podría informar al tribunal sobre la situación económica de su familia? ¿Cuáles son sus ingresos anuales? ¿De qué bienes dispone?» Christopher sonrió ligeramente. «Soy un asesor financiero de éxito. Mis ingresos anuales rondan los $300,000. Mi mujer y yo tenemos una casa en Woodside, valorada en unos 2 millones, 2 coches y una cartera de inversiones que ronda el millón. También tengo un piso en la ciudad que he comprado recientemente». «Impresionante», asintió Damien. «Y por lo que tengo entendido, ¿todos estos bienes están bajo tu control?» «Naturalmente», se encogió de hombros Christopher. «Soy financiero. Administrar dinero es mi profesión. Penélope nunca se interesó por estos asuntos». «¿Entonces su esposa no tenía acceso a información sobre sus finanzas?» «No exactamente». Christopher frunció ligeramente el ceño. «Tenía acceso a nuestra cuenta conjunta. Recibía una asignación mensual para gastos personales. Yo siempre me aseguraba de que tuviera todo lo que necesitaba». «¿Mantenimiento?» Damien enarcó una ceja. Una interesante elección de palabras para caracterizar la relación financiera con su esposa. ¿Podría hablarle al tribunal de sus relaciones comerciales? En particular, las empresas a las que asesora. El abogado de Christopher se levantó para objetar. «Señoría, esta información no es relevante para el caso de divorcio y custodia». «Lo es, señoría», objetó Damien. «La situación económica de una familia afecta directamente al reparto de bienes y a la pensión alimenticia». El juez se lo pensó un momento. «Protesto denegado. Responda a la pregunta, señor Parker». Christopher parecía ligeramente molesto. «Asesoro a decenas de empresas y particulares. Se trata de información confidencial protegida por acuerdos de confidencialidad. No veo qué tiene que ver con nuestro divorcio». «Muy bien, pasemos al otro lado». Damien se acercó. «Señor Parker, ¿le suena el nombre de Gerald Hoffman?» Algo brilló en los ojos de Christopher. ¿Ansiedad? Pero se recompuso rápidamente. «Quizás sea uno de mis clientes. Trabajo con mucha gente. Y Olympus Investments, en las Islas Vírgenes Británicas. ¿Le suena ese nombre?» Christopher estaba visiblemente tenso. «No sé a dónde quiere llegar, señor Quinn. Asesoro a empresas de todo el mundo. Quizá esta sea una de ellas». Damien asintió, como si hubiera obtenido exactamente la respuesta que esperaba. «Ya veo. Y dígame, señor Parker, ¿cuántas veces le ha pedido a su mujer que firme documentos financieros sin explicarle su contenido?» «Protesto». Somers saltó de nuevo. «Esta pregunta presupone que mi cliente ha actuado de forma inapropiada». «Solo intento establecer los hechos, señoría», respondió Damien con indiferencia. «Protesta denegada», dictaminó el juez. «Responda a la pregunta, señor Parker». Christopher parecía cada vez más tenso. «Nunca obligué a Penélope a firmar nada en contra de su voluntad. Si firmó algo sin leerlo detenidamente, fue su elección». «Su elección», repitió Damien lentamente. «Interesante redacción. ¿Podría hablarle al tribunal de su antiguo socio, Randall Price? ¿Por qué rompieron?» «Desacuerdos comerciales», le cortó Christopher. «No estaba de acuerdo con algunas de mis estrategias. No es inusual en el mundo de los negocios».
¿Por PINDE te refieres a planes financieros ilegales?, preguntó Damien sin rodeos. ¿Qué? Christopher casi dio un respingo. Eso es absurdo. Nunca he estado involucrado en nada ilegal. Damien se dirigió tranquilamente a su escritorio, cogió la carpeta y volvió al estrado. Señor Parker, ¿conoce este documento? Le entregó el papel a Christopher. Este lo miró y su rostro palideció visiblemente. ¿De dónde lo ha sacado?, preguntó con voz ronca. Es un acuerdo para crear una sociedad offshore en las Islas Vírgenes Británicas, explicó Damien al tribunal. Fíjese en las firmas. Una pertenece al señor Parker. La otra supuestamente pertenece a mi cliente, Penelope Drake Parker. Sin embargo, la SRA. Parker afirma que nunca firmó este documento ni siquiera lo vio. El juez cogió el documento, lo examinó. ¿Y qué prueba eso, señor Quinn? Esto es solo el principio, señoría. Damien sacó más papeles de la carpeta. Tenemos un informe pericial grafológico que confirma que la firma de la señora Parker en este documento es una falsificación. También tenemos un correo electrónico recuperado entre el señor Parker y un tal Gerald Hoffman, en el que hablan de crear empresas fantasma y realizar transacciones financieras ilegales en paraísos fiscales. Un murmullo recorrió la sala. Christopher estaba pálido, con las manos visiblemente temblorosas. Además, señoría, continuó Damien, tenemos pruebas de que el señor Parker creó una carta falsa, supuestamente escrita por su esposa, en la que ella dalos su complicidad en su fraude financiero. Una carta que pensaba utilizar si se descubrían sus actividades ilegales. Le mostró otro documento al juez. Aquí hay un borrador de esta carta, encontrado en el portátil personal del señor Parker. Observen las propiedades del archivo, pueden ver que el documento ha sido editado repetidamente, perfeccionado. El señor Parker creó deliberadamente esta falsificación para inculpar a su esposa en caso de que fuera descubierta. El juez examinó los documentos. Christopher se quedó inmóvil, como petrificado. ¿Qué dice a eso, señor Parker?, preguntó Damien mirando directamente a Christopher a los ojos. Se hizo el silencio. De pronto, Christopher se levantó de un salto, con el rostro contorsionado por la rabia. «Es todo mentira. Ha rebuscado entre mis cosas, me ha robado los papeles». Se volvió hacia Penélope señalándola con un dedo tembloroso. «Tú tienes que devolverme todo lo que te di. La casa, el dinero, el estatus, todo es mío. No eras nada cuando te conocí. Un patético perdedor con un pincel en la mano. Yo te convertí en lo que eres». «Señor Parker», el juez lo interrumpió severamente, «contrólese de una vez o le acusaré de desacato al tribunal». Pero Christopher parecía no oír. Su rostro enrojeció, las venas de su cuello se hincharon. 10 años aguantando tus rabietas, tus ambiciones artísticas, tus depresiones. Te lo di todo y me pagaste con traición. Señor Parker, siéntese. La juez levantó la voz. Esta es su última advertencia. El abogado de Christopher intentó calmar a su cliente, pero éste lo apartó de un empujón. No consigues nada, ¿me oyes? Nada. Te destruiré. Demostraré que estás loco, que eres un peligro para los niños. Alguacil, ordenó bruscamente el juez. Cálmese, señor Parker. El alguacil se acercó a Christopher y le puso la mano en el hombro. De repente pareció despertarse, se dio cuenta de dónde estaba y se hundió lentamente en su asiento, respirando con dificultad. Continúe, señor Quinn, dijo el juez cuando la sala volvió a quedar en silencio. Damien asintió. Su señoría, creo que el señor Parker acaba de demostrar claramente su verdadero carácter. Un hombre que acaba de amenazar con Bushell a su exmujer exige la custodia de sus hijos, alegando que ella es inestable. Este arrebato de ira habla por sí solo. Hizo una pausa y continuó. Señoría, tenemos pruebas irrefutables de que el señor Parker no solo engañó a su esposa,
no solo abusó emocionalmente de ella, sino que cometió graves delitos financieros utilizando su nombre sin su conocimiento. Falsificó su firma, creó empresas fantasma, blanqueó dinero en paraísos fiscales. Y cuando ella decidió abandonarle, intentó despojarla de todo: sus hijos, su casa, su medio de vida. Damien se volvió hacia el público. Randall Price, el antiguo socio del señor Parker, está hoy aquí. Está dispuesto a testificar sobre los planes financieros y legales del señor Parker y las razones por las que su sociedad se vino abajo. Randall se levanta de su asiento y saluda al juez. También está aquí Marcus Holland, antiguo funcionario de Hacienda y experto en delitos financieros, que ha analizado los documentos recuperados y está dispuesto a dar su opinión. Marcus también se levantó e hizo una breve reverencia. «Señoría», concluyó Damien, «mi cliente, Penélope Drake Parker, no pide nada más allá de lo que legalmente le corresponde. Quiere conservar la custodia de sus hijos, permanecer en el hogar familiar y recibir una pensión alimenticia justa. Está dispuesta a que los niños mantengan una relación con su padre a pesar de su comportamiento. Lo único que pide es justicia, y confío en que este tribunal pueda proporcionársela». El juicio continuó durante varias horas más. Randall Price testificó sobre los planes financieros y legales de Christopher. Marcus Holland presentó su informe pericial. Se escuchó a testigos de ambas partes. Se presentaron documentos adicionales. Durante todo ese tiempo, Christopher permaneció inmóvil, con cara de piedra. Solo de vez en cuando se inclinaba hacia su abogado y le susurraba algo al oído. Penélope también intentó mantener la calma, aunque por dentro temblaba de tensión. Finalmente, tras escuchar a todas las partes, el juez Holden pidió un receso para tomar una decisión. Penélope y Damien abandonaron la sala y se sentaron en una pequeña cafetería cercana. «Has estado genial», dijo Penélope en voz baja, mirando a su abogado. «Sobre todo cuando hiciste esa pregunta, ¿qué me dice a eso, señor Parker?» Damien sonrió ligeramente. Funcionó incluso mejor de lo que esperaba. Su arrebato de ira convenció al juez mejor que cualquiera de nuestros argumentos. «¿Cree que ganaremos?» «Estoy seguro de que sí», asintió Damien. La juez Holden es conocida por su imparcialidad. Después de todas las pruebas presentadas, no tiene más remedio que fallar a tu favor. Una hora más tarde, estaban de vuelta en la sala. La juez Holden ya estaba sentada, con una pila de documentos delante. Su rostro, como de costumbre, no mostraba ninguna emoción. «Todos en pie, se abre la sesión», anunció el alguacil, y todos los presentes se levantaron. «Siéntense, por favor», dijo el juez, una vez cumplidas las formalidades. «Estoy lista para pronunciar mi sentencia en el caso de divorcio entre Christopher Parker y Penélope Drake Parker». Hizo una pausa y luego continuó. «Habiendo considerado todas las pruebas presentadas y oído el testimonio de los testigos, el tribunal llega a las siguientes conclusiones. En primer lugar, se declara disuelto el matrimonio entre el demandante y la demandada por diferencias irreconciliables. El juez pasa página. Segundo, sobre la cuestión de la custodia de los hijos menores, Daisy Parker, de 8 años, y Rafael Parker, de 6. El tribunal determina que la custodia principal se concede a la madre, Penélope Drake Parker. El padre, Christopher Parker, tiene derecho de visita 2 fines de semana al mes y 2 semanas durante las vacaciones de verano, supervisado por los servicios sociales. Penélope sintió que se le caía un gran peso de los hombros. Apretó la mano de Damien por debajo de la mesa, y él asintió alentador. En tercer lugar, sobre la cuestión de la división de los bienes, continuó el juez. En vista de las pruebas presentadas de fraude financiero por parte del señor Parker, incluido el uso del nombre de la SRA, Parker sin su conocimiento, el tribunal ordena lo siguiente:
La casa de Woodside se cede a Penélope Drake Parker y a los niños. Se condena a Christopher Parker a pagar una pensión alimenticia para los hijos equivalente al 30% de sus ingresos legales, así como a sufragar la educación y el seguro médico de los hijos. El juez Holden hizo una nueva pausa y añadió: Además, el tribunal remite todos los registros de los presuntos delitos financieros del señor Parker a las autoridades competentes para su investigación. Miró directamente a Christopher. Señor Parker, le recomiendo encarecidamente que coopere con la investigación. Puede tener un efecto favorable sobre su posición en el futuro. Christopher se quedó pálido, con la mirada perdida. La sentencia del tribunal es definitiva e inapelable, concluyó el juez Holden. Se levanta la sesión. Cuando el juez abandonó la sala, Penélope no se dio cuenta inmediatamente de que todo había terminado. Siguió sentada mirándose a sí misma hasta que Damien le tocó el hombro. Enhorabuena, Penélope, has ganado. Solo entonces se permitió sonreír, insegura, como si no estuviera acostumbrada a ese movimiento de los músculos faciales. Hemos ganado, corrigió. No habría funcionado sin ti. Estaban a punto de salir cuando Gerald Somers, el abogado de Christopher, los alcanzó. Señor Quinn, señora Parker, ¿puedo hablar con ustedes un momento? Damien asintió con cautela. Le escucho. A mi cliente le gustaría evitar más escándalos, habló Somers en voz baja, casi en un susurro. Está dispuesto a cooperar con las autoridades fiscales y está dispuesto a hacer más concesiones en materia financiera si la señora Parker accede a no hacer comentarios públicos sobre el caso. Penélope miró a Damien y luego se volvió hacia Somers. Dile al señor Parker que no voy a hacer un escándalo público, ni por él ni por nuestros hijos, pero no me callaré lo que pasó si me lo piden. Somers asintió. Entiendo. Le transmitiré tu postura. Cuando salieron del juzgado, Penélope respiró profundamente aire fresco. Por primera vez en muchos meses, se sentía verdaderamente libre. ¿Y ahora qué?, preguntó mirando a Damián. ¿Y ahora qué?, sonrió él. Ahora empiezas una nueva vida, Penélope. Volverás a tu verdadero nombre, Drake. Retomar tu carrera como artista, criando a tus hijos, viviendo la vida que siempre has querido.